Páramo, David. Pascal, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué facilidad podemos tener para entrar en maniqueísmos? Quienes consideran que la persecución en contra de Alonso Ancira y de Emilio Lozoya es un acto político, se equivocan. O sea, se equivocan y se equivocan también los que creen que se debe castigar de una manera vengativa la corrupción. Hay que ir poniendo dónde están las cosas. Punto número uno. Alonso Ancira nunca fue un buen empresario. Habría que recordar su historia. Él en la época de Salinas se hace de Altos Hornos de México, muy rápido la pone en quiebra. Usa la figura anterior de la ley de quiebras y le causó quebranto tras quebranto a los bancos. Tenía cosa como 3,000 acreedores, ¿no? Sí, pero además les decía que no les pagaba e incluso se recuperó el precio del acero y estaba generando utilidades y seguía sin pagar. Tan fue grave lo que hizo que los bancos negociaron con el gobierno. Recordemos el gobierno de Fox que decían, es que los bancos no prestan, los bancos decían, es que el marco jurídico está mal, no le podemos prestar a una empresa. Y usaban el caso. De hecho, en las discusiones parlamentarias y en la exposición de motivos se dice, para que no vuelva a pasar un caso como el de Altos Hornos hay que cambiar la ley. Y se crea la ley de concursos mercantiles. Porque finalmente Ancira decidía no pagar. O sea, estuviera como estuviera la empresa, porque la ley de quiebras era como muy favorable a mantener abierta la fuente de empleo, que los trabajadores tuvieran trabajo, pero eso terminaba dañando a los bancos. Entonces un buen tipo no es. Usó todos los recovecos, todas las mañas, todo lo que pudo para causarle quebrantos al sistema financiero. Segundo, ¿de qué trata la investigación en contra de Emilio Lozoya? 2012, de acuerdo con mis fuentes, Altos Hornos deposita en una cuenta en Suiza 3.5 millones de dólares. Una cuenta a través de una empresa que se llama Tochos Investment México. Tochos Investment México es una empresa creada en Islas Vírgenes Británicas que tiene como beneficiarios a Giselda y a Emilio Lozoya Austin. O sea, Ahora, un par ¿es de cierto hermanos. que esta cuenta se usó también para algunas operaciones de Odebrecht? Eso puede estar, puede sí o puede no. Pero la acusación por la que lo están persiguiendo es esa. O sea, el propio abogado dice que hay 2 carpetas de investigación. En esa carpeta se dice que una señora de apellido Ampudia recibe 2,5 millones de dólares de esa cuenta y con eso compra una casa en Lomas de Besares. La segunda parte de la investigación es, Altos Hornos de México tenía una planta 14 años parada, es decir, en una chatarra industrial, y se la vende a una filial de Pemex, a PMI, se la venden 275 millones de dólares. Quienes defienden a Lozoya dicen, bueno, pero es una operación que debe ser aprobada por el Consejo de Administración, que debe cumplir una serie de requisitos. Entonces, yo creo que lo que deberíamos concentrarnos mucho más es en las virtudes de los hechos, más allá de de la reputación de Emilio Lozoya, que creo que tenía la peor reputación en el gobierno de Enrique Peña Nieto, más allá de las cosas, el actuar empresarial de Alonso Ancira, más allá de la fobia que se le pueda tener a la Cuarta Transformación, incluso al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, hay que ir viendo caso por caso, asunto por asunto y cuáles son los méritos. El Estado mexicano tiene todo el derecho a, si presume un delito, pues darle vista a la Secretaría de la Función Pública que inhabilitó por 10 años a Emilio Lozoya, y la Fiscalía General de la República tiene el derecho de presentar una denuncia. O sea, yo creo que hasta ahí vamos bien. Tiene por el otro lado los 2 acusados, uno detenido en España y uno que dice su abogado que todavía no les han dicho nada, entonces que presentan un amparo para ver si hay una orden de aprehensión, tienen derecho a defenderse. Y que sea la razón jurídica la que termine determinando. Porque al final del día, si es un acto de venganza, si es lo que decíamos un quinazo, Se va a saber. se va a saber. Y le va a ser tan malo para el combate a la corrupción y va a ser tan malo para este gobierno como permitir la corrupción en sí misma, porque sería un acto de corrupción política. Permitir que Napoleón Gómez Urrutia hubiera podido hacer una venganza tan grande en contra de uno de sus enemigos. Napoleón Gómez Urrutia tiene un pleito casado con 2 personas, con Germán Larrea y con Alonso Ancira. Son sus 2 archienemigos. La semana pasada
declara que más vale que cuiden su patrimonio y que no se metan con él, porque si no van a ver. Como Fernández Noroña amenazando gente en WhatsApp. Y coincide esto, coincidió. Gómez Urrutia tenía información y la dio de antes, se aventó una balandronada y le pegó. No vamos a saber, no se puede saber, al menos no en este momento. Pero es otra vez, por los hechos. Si Emilio Lozoya no es responsable de lo que se le imputa, debe salir libre. Si Alonso Ancira, a pesar de que, déjame te cuento una anécdota, yo publicaba mucho en el anterior periódico donde trabajaba, publicaba mucho de los casos de Alonso Ancira y los problemas que tenía con las instituciones de crédito. Nos demandó a mí y al gran Luis Enrique Mercado por $500 millones. O sea, y luego se desistió del juicio porque nosotros insistíamos siempre en nuestra defensa que se tenía que presentar a comparecer. Porque además nos demandó en lo personal, entonces pues, él tenía que comparecer y nunca iba. Entonces, terminó desistiéndose del juicio. Pero lo cierto es, pero más allá de todo eso, lo que se tiene que determinar es cuáles son los méritos de las cosas, porque de lo contrario estaríamos viendo un verdadero desastre. Si se trata de una medida propagandística del gobierno, que al menos yo no la veo en este punto, pues terminaría siendo un gobierno pues, más ridículo que el de Vicente Fox. Bueno, en honor a la verdad, hay muchos que pues han insistido en que para que el discurso de la anticorrupción sea real, pues tiene que materializarse en los hechos, ¿no? Tiene que perseguir corruptos, ¿no? Se tienen que perseguir corruptos con pruebas. Sí, así es. O sea, no escoger a este que nos cae mal, sí, vamos Sí, sobre él. ese es el otro lado. Es decir, se tiene que perseguir corruptos, pero también desde el punto de vista del debido proceso. Si al que acusas de corrupción, el caso del Bester Gordillo, sale libre, pues poco hiciste en el combate a la corrupción. Si los gobernadores delincuentes, todos les terminas ganando el proceso, no sirve tu lucha en contra de la corrupción. Antes estás lavando el dinero de esos delincuentes. O sea, se roban el dinero, los acusas, pierdes el juicio. Dinero limpio. Lavaste el dinero. Entonces yo sí creo que lo que tenemos que exigir es un debido proceso desde todas las partes, porque eso es lo que fomenta la inversión. Hoy veíamos que los empresarios dicen necesitamos más Estado de Derecho, no necesitamos estímulos, necesitamos más Estado de Derecho. Y vivimos en un país donde el Estado de Derecho es esto, y el Estado de Derecho también es que un grupo de delincuentes para quieran recuperar un arma restringida para el uso del ejército y vejen, humillen y asalten a un grupo de soldados, y que todavía el presidente diga, no, es que abusar de la defensa no es abuso. La Constitución dice que el monopolio del uso de la fuerza, los mexicanos se lo damos al ejército. Y lo que vimos fue cómo atracaban a un grupo de militares, un grupo de delincuentes. Si tienes una Barrett 50, no es que te quieras defender del gobernador, del presidente municipal. Imagínate que tú te enojas con tu vecino y decides, para defenderte de él, tener una Barrett 50. Es la desproporción y lo que tenemos que hacer es que prevalezca el Estado de Derecho, Pascal. David, gracias. Buenas noches.